Continuando con la oportunidad de transmitir en vivo durante Obra Blanca desde el espacio OB, este espacio donde nos hemos abierto al diálogo, donde estamos buscando captar a los protagonistas de lo que está sucediendo ahorita y en este caso, siguiendo con la línea del pronóstico CMF Obra Blanca 2025, tengo y me acompañan tres de los líderes de las 20 firmas que participaron en este ejercicio que nos lleva a hacer una propuesta específica sobre color, material y acabado para el 2025. Los he convocado esta mañana aquí con la idea de platicar no del resultado que ustedes podrán ver y que es descargable desde nuestro sitio, un documento muy interesante donde el proceso ha quedado plasmado. Quiero recoger con mis compañeros de panel la experiencia del método, del camino que tomamos para estas conclusiones. Este método, en mi impresión, refleja la manera de trabajar cotidiana de alguien que proyecta todo este asunto de la arquitectura, de los espacios habitables, del vivir. Vamos a tratar de entender por qué la metodología tiene esta forma de ser y qué validez encuentran en ellos en este proceso que vivimos hace unos meses. Rigo, me atrevo a hacer la primera pregunta. ¿Qué expectativas tenías y cómo saliste después de los talleres con esta idea de tratar de entender hacia dónde va este tema de la materialidad? Predecir el futuro, dicen los que han estado viendo ayer y hoy esto, ¿no? Pues no iba más como con más preguntas que con respuestas, entonces fue mucho empezar como un libro en blanco y esperar que nos llevaron, la gente de DICOM nos llevó con todo este proceso de entender cuáles son las tendencias o las macrotendencias o cómo funciona este tipo de ejercicios con las marcas. Y de ahí después con una paleta enorme de colores, texturas, acabados, materiales, empezamos a definir también a nivel social cuál es el tipo de mercado al que pudiera ir. Y fueron demasiadas cosas que sí, de repente era mucha información. También fue un tema ahí donde empezamos hasta casi a pelearnos ahí para ver cómo definíamos el nombre de cada cosa. Y unos veían, bueno, estaba muy de moda Barbie, entonces todos queríamos poner a Barbie como una tendencia, Sí, sí. pero era un poco ridículo. Sí, Pero sí. pues lo llegamos a ver, ¿no? O sea, como que también eran tantas cosas que teníamos que buscar un significado para tres tendencias importantes y casi todo regresaba a los orígenes, ¿no? O sea, como regresar a lo básico, al tema de lo sustentable, y de ahí creo que esta metodología radicaba mucho pues en llegar a un acuerdo entre todos para entender hacia dónde tienen que ir estas nuevas ideas de materialidad. José, de alguna manera, en la arquitectura hay siempre la variable, digamos, del usuario, del cliente, del inversionista. En este ejercicio no existía tal personaje y además conjuntaba a firmas que tienen campos de acción muy diferentes. Quien hace restaurantes, a quien hace, como le ha pasado a Rigo, pues por no querer decirlo, una capilla, ¿no? ¿Cómo encontraste tú esta diferencia de variables? No hay cliente y estamos gentes que nos dedicamos con diferentes trayectorias a diferentes cosas. ¿Cómo se reflejó eso en la metodología de trabajo, en las mesas de discusión? Bueno, como comentaba Rigo, sí hubo mucha diferencia en realidad de inicio, ¿no? Y a la distancia, cuando yo veía cómo se estaba desarrollando el evento, no pasaba por mi cabeza, no entendía cómo podían bajar ese balón, pues, ¿no? Ok. Sí, es decir, decía yo, bueno, es que esto no, o sea, al final esto se tiene que ver reflejado en un documento, ¿sí? Que sea tangible y que sintetice los pensamientos y las opiniones que tenemos todos nosotros. La verdad no veía cómo, Ok. ¿sí? Entonces, pero increíblemente a través de la metodología que aplicaron directamente, se ve cómo sí es posible, ¿no? Y entonces es esa misma metodología es la que nos lleva a poder conciliar gente tan diferente, con diferentes opiniones, con diferentes incluso prácticas,
¿sí? Y eso me pareció súper interesante. Creo que también fue un momento muy reflexivo porque quizás ya en la práctica personal o en la práctica que tenemos como oficina, a veces parecen que son cosas que no son tangibles, pues, ¿no? Y queda en el limbo de la opinión, pues, ¿no? Cuando recibimos este taller y vimos que sí es factible y que sí es posible, ¿no? Aún con que no tengas un cliente, porque evidentemente ya en la práctica no solamente tienes un cliente, tienes lineamientos, tienes topografía, tienes un presupuesto, o sea, son demasiadas variables, pues, ¿no? Correcto. Entonces, y eso te va acotando y de alguna manera te genera ese límite que a veces buscas, ¿no? Aquí no había un límite, ¿sí? Sin embargo, fue canalizado de tal manera que se logra con precisión esta opinión de diferentes profesionales de la industria, pues. Luis, tú has dedicado una parte importante de tu práctica a la escala macro, a lo urbano, y cuando se habla a veces de tendencias, tal vez uno piensa que es lo micro, los colores para un baño, por poner un ejemplo, ¿no? O el acabado del piso de una recámara de niños. Cuando te enfrentaste a ese asunto, ¿no dijiste yo qué hago aquí o cómo después lo aterrizaste? Porque la parte urbana pareciera que no hay esos indicadores de tendencias, ¿no? Bueno, gran parte de la práctica y como lo vamos desarrollando los proyectos se basan justo en eso, en las escalas. Y a la hora que empecé a leer cómo nos estaban planteando la metodología, Ajá. justo empecé a pensar en la escala global en la que hablamos de problemáticas globales y cómo lo fuimos decantando o cómo nos fueron ellas llevando en Code hacia las particularidades. Y dentro de esa metodología, los problemas globales los íbamos localizando en las diferentes escalas hasta llegar al baño, ¿no? Pero lo interesante es que la manera en la que puedo leer yo una escala en la arquitectura es muy diferente a como la leen otros despachos, otros líderes de los despachos. Y a la hora de ver cómo se baja esa metodología y se llega a tocar los materiales y a estarlos acomodando y ver cómo los van poniendo unos sobre de otros, las diferentes escalas de cómo pensar la arquitectura, a mí me pareció maravilloso. O sea, ese fue un momento en el que todos estábamos esperando de a qué hora va a llegar el momento en el que La nos vamos culminación. a poner de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, estaba Juan Carlos Loyo y empezaba a poner materiales y luego llegaba Chema y quitaba uno y ponía otro y luego yo lo quitaba y ponía otro y entonces empezaban a armar y luego llegaban ya con todo este conocimiento las chicas de Code y nos decían, a ver, no, es que ya hicieron 3 que son similares, entonces las uní. Y este proceso creo que a mí en lo particular me queda para seguirlo explorando y desarrollando de aquí en adelante en los diferentes proyectos que vamos a ver. Y justo abres un tema al que quería hablar, porque independientemente del resultado, en la práctica profesional de la planeación arquitectónica, el diseño arquitectónico, cuando terminas uno ya estás sobre el otro y tienes muchos en el mismo camino. Rigo, cómo ves tú en tu práctica incorporar una metodología que no habías tocado y este diálogo con otras empresas? Dices, ¿quedó aparte o es una cosa que dices, voy a traer algo a la organización, puede que ahí podamos aterrizar algo? No, creo que sí fue un descubrimiento también, o sea, no, ese tipo de implementación de trabajar con texto, o sea, como desde, incluso cuando se habla de empezar un proyecto y entender el lugar, el traer cosas del lugar y empezar, que esas sean las bases donde puedes empezar como a hablar de que las texturas del lugar te puedan empezar a dar una idea sobre lo que puedes empezar a trabajar con el tema ya conceptual del proyecto, pues es parte de esta metodología que trajeron de Code. Entonces, para mí se me hace algo que realmente valió mucho la pena y eventualmente lo tenemos que implementar como parte del proceso en la oficina. José, cuando abre uno un sitio, diría yo, cuando recibes el periódico, pero ya no sucede, cuando abre uno el portal, cuando abres las noticias, uno a veces le dan ganas de estar aislado, eso está sucediendo, ¿no? Sí. Todas las mañanas te dices, ¿y ahora qué va a empezar?
Uno va madurando y se da cuenta que tristemente ese camino hacia que no suceda eso una mañana creo que no existe. ¿Cómo harías esa lectura del macro cuando estamos en una exposición que realmente está en la superficie, en los acabados, en el tacto, en el color, yo creo que pocas veces cuando estás visitando un stand puedes tener la conciencia de ambas cosas, lo que viste en el periódico de la mañana y cómo eso va a cambiar tus lecciones de selección de material. ¿Sucede o tal vez es solo una teoría? ¿Cómo conectarías esas cosas? ¿Existe una manera de conectar esas cosas? ¿Hay realmente correlación? Bueno, en principio se supondría que sí, como macrotendencia, tendremos que planear en función de lo que está sucediendo en la actualidad. Hoy, por ejemplo, yo veo esta exposición como una respuesta a lo que ya vino con un antecedente y muy probablemente estaremos viendo la respuesta de lo que está sucediendo el día de hoy en un futuro, pues, ¿no? Quizás el siguiente año ya se vea reflejado un poquito el tema. Sí, a veces uno quisiera aislarse completamente, ¿no? Sobre todo como profesionista, que estamos acostumbrados a demasiados límites, ¿no? O sea, nos limita demasiado, o sea, Claro. todos son límites, ¿no? O sea, empezando por la geografía misma del predio, Sí. ya es un límite, ¿no? Siempre te hacen falta 10 centímetros, porque si te hubieran dado 10 centímetros más, queda perfecto, ¿no? Cuadra Entonces, todo. exactamente. Entonces, yo lo que veo es, por ejemplo, cuando viene una respuesta de este tipo, veo la enorme posibilidad que hay, ¿no? Entonces, de estar acostumbrados a límites, de pronto también llegar y encontrar una posibilidad más amplia con un sinfín de acabados, ¿no? Y de posibilidades, eso también es bueno, pues, para el caso de nosotros que lo hacemos. En cuanto a lo que viene a la respuesta, pues estaremos esperando y esperemos que sea una respuesta buena, ¿no? Próximamente, muy probablemente en el siguiente Obra Blanca estará reflejado. Tocas un tema que me preocupa, pero me da aliento, en el momento que dices, vengo y veo la reacción a lo que sucedió. Que en realidad, en la esperanza de poder planear hacia adelante, que es lo que hacen ustedes, me gustaría, pero me estás diciendo que no, confírmeme, que no veo lo que viene, porque lo ideal sería eso. Cuando yo abro el periódico y de repente digo la que se nos va a armar, porque uno está tratando de ver, me gustaría que el piso de exhibición fuera esa. ¿Te parece, Luis, que hace falta esa exploración de tratar de arriesgar hacia adelante, o que lo que está ahí es reacción de lo que sucedió y no de lo que sucederá? Definitivamente a ver, yo entiendo la planeación como algo progresivo, Sí. sobre todo en la manera en la que desarrollamos los proyectos, que pensamos una cosa de gran escala en muchas hectáreas, se presenta y durante los años hay proyectos que yo hice hace 12 años y que apenas van empezando a construirse. En todo este proceso de cambios va teniendo una planeación progresiva, va teniendo cambios, pero si no hubiéramos tenido esa visión inicial, no hubiéramos logrado llegar o dar una respuesta a un problema que teníamos. Entonces, me parece que el riesgo de ver a largo plazo es inminente, es necesario. Y visualizar lo que viene para dentro de 2 años, para nosotros es un periodo de tiempo muy corto. O sea, 2025 en realidad no es ningún futuro. No. Posiblemente a un muchacho de 14 años le parece lejísimo. Ya voy a ir en la prepa y apenas voy en secundaria. Sí, es correcto. Pero en la escala que manejamos, pero también a la escala del baño creo que es el mismo caso. Sí. Porque el baño va dentro de una casa que empezamos a construir pues, un año antes de poner los mosaicos en el lavabo. Es ¿no? correcto. Ahora, me temo, y díganme si mi diagnóstico es equivocado, que esta metodología que se aplicó en realidad no está sucediendo en la siguiente escala, es decir, en colaboración con todos los jugadores de la industria, y debería de suceder, así como lo hicieron 20 firmas. ¿Se te antoja, Rigo, que eso suceda, por ejemplo? O que tú dijeras una vez al año, en realidad, en lugar de ver qué hay, me meto en esta discusión donde parecía que no íbamos a ningún rumbo. ¿Sería interesante? Sí, yo creo que sería muy valioso si las mismas marcas fueran partícipes de este ejercicio junto con los, pues, tanto mercadólogos, la gente de Code o alguien que se encargue de este tema,
y los que proponemos y especificamos. Y pues también hay proyectos que uno empieza a proyectar, como está la capilla, que pues, tiene 10 años y no se termina, ¿no? Y ahí está Bueno, ahí tienes a Gaudí, Sí, ¿no? Gaudí, que sí. Hablando de capillas. Claro, entonces, pues ahí juega un poco más complicado el papel de que sí tiene que haber una interacción. Fíjate que cada vez que veo el tema de Gaudí pienso que en algún momento era una vanguardia de locos cuando empezó a construirla, después fue tirado a loco, después fue revalorado y hoy, y todavía no termina la construcción, ya es venerado en el mismo ciclo. Digo, creo que llegar con un cliente que seas autoridad a ese nivel no les ha pasado, creo yo, ¿no? Pero además con la ventaja de la herramienta digital. Claro, de pronto por puedes ver supuesto. terminado, ¿no? No, lo que nunca hubieras podido imaginar. Pues, No, y yo supongo que la elaboración de muchas de las piezas, aunque están tratando de utilizar la misma tecnología, pues en la mentalidad del que trabaja la piedra de hoy, pues por supuesto hay una visión muy diferente de la que había hace un siglo, ¿no? Es correcto. Claro. Sí. Ahora, la temporalidad de la exposición 3 días, es decir, la temporalidad del hecho de la exposición no es el todo. Ujú. Una cosa que buscamos con este ejercicio es precisamente sacar de este foro de estos 3 días el ejercicio previo. Mi impresión es que parece que fue hace mucho. Ahora que lo vieron materializado ya en exponerlo en el panel de ayer, la exposición, digamos que ya está abierto a todo mundo, ¿qué impresión se llevan de lo que está sucediendo? Porque pues llegó ese momento, sabíamos, pero ahora lo estamos viviendo. ¿Qué impresión se llevan? La manera en la que se sintetizó me parece muy práctica. O sea, es una herramienta que a la hora que se entregue a la industria, yo tengo mucho la referencia de mi hermano que se dedicaba a diseñar las tendencias, pero en la moda. Ajá, los zapatos, en el vestir, sí. Y entonces iba y tenía que viajar y unas veces se iba a Japón, otras se iba a Europa. Y entonces él generaba esta herramienta y a la hora de entregarla le dejaba a la industria una base para que pudieran ellos ya crear sus productos específicos. Entonces me parece de suma importancia esta herramienta que se está generando y la manera en la que se sintetiza y viene, bueno, respaldada por todos los despachos que estuvimos involucrados. Me parece que van a generar productos muy interesantes que pues estaremos viendo en no más de 2 años. Ok, o sea, ven que esto de repente el año que entra que pasen por los pasillos digan, esto lo estuvimos platicando hace un año, ¿no? Es probable, sí. Sí. Es muy probable, sí, que suceda. Sería interesante yo lo veo el año que entra decir, a ver, dense una vuelta y a ver qué ven de lo que platicamos aquí, ¿no? ¿Cómo Sí, ves es tú, Rigo, Yo creo ahora que ya está vivo el niño, yo pues? creo digo, hay muchas cosas coincidentemente, hay algunas cosas dentro de algunos de los pabellones que tienen algo que ver con algunos Ok. de las tendencias que se marcaron, pero no del todo, o sea, no está totalmente enfocado a esto. Y yo creo que si esto se toma como una base, este documento, puede ser muy valioso para que esto evolucione de una manera. Dices una cosa muy interesante. Tú llegaste este año a ver los diferentes stands con un ejercicio previo de una síntesis de 20 firmas, es decir, todos coincidimos que hacia allá va la cosa. Entonces estás buscando ya esas referencias en los espacios. Eso me parece muy valioso porque ustedes hicieron un ejercicio creando esa visión y esas expectativas. Dices, ¿lo encontré poco? O sea, ¿te gustaría verlo más? ¿Crees que algunos han equivocado el rumbo con respecto a lo que se pensó? ¿O cómo lo ves? O sea, Porque es interesante. no que se hayan adelantado, porque también... ¿Igual? No. Pero hay algunos de los pabellones que tienen algunos como que work in progress, que van muy de la mano a lo que teníamos como las conclusiones, algunos, no todos, pero creo que sí, posiblemente, y sería muy valioso que sí se tomaran en cuenta. Creo que es un documento que sí debería ser tomado para que enfoquen un poco esos. Yo, por ejemplo, a mí lo que más me ha llamado la atención es que quizás es donde yo veo la mayor aportación de este tipo de exposiciones, es el foro que se genera. Correcto. Porque se genera una serie de intercambios, de inquietudes, de problemas que uno asume, por ejemplo, en el proceso constructivo,
¿sí? Y la respuesta se da con el producto, ¿no? O sea, uno externa y uno se la sabe, porque cuando te están explicando, tú empiezas a decir, oye, pero no se me fisura, oye, pero no se me va a hacer esto. Entonces, todo ese tipo de cosas empieza a ser una retroalimentación tanto del usuario, ¿no? Como la persona que provee. Y en ese sentido creo que la tecnología también ayuda porque una de las dinámicas que a mí también me ha llamado mucho la atención y que además es muy práctica, es el hecho de estar presencial para sentir el material, como muchos de lo comentábamos ahí en el ejercicio, pero también tienes esta versión de lo digital, pues, ¿no? Esta versión de me voy ligero, pero con un montón de información que puedo bajar, pues, ¿no? Sí. Entonces, me parece eso muy importante en este tipo de eventos. Sí, pues, se ¿no? acabó la feria donde salías con 20 kilos de material, que además tenías que digerir de alguna manera, Es correcto. o deshacerte parte de él en el cuarto del hotel porque no subía al avión, ¿no? Exactamente. A mí me tocó arrancar hojas a los catálogos, Ujú. tratando de pesar menos, no de sintetizar. Sí. Yo creo que esto es lo que me sirve. Ahora, tocas un tema muy importante, porque en realidad entonces el foro no es un foro de información técnica o de catálogos o de, digamos, SKUs, es un foro de intercambio de ideas, y eso es importante. ¿Y por qué digo? Porque me parece que todavía no nos es evidente a todos, o me equivoco. No, pareciera que el propósito de la expo va hacia ese tenor, el de la información técnica, pero lo más rico es lo que se genera aquí presencialmente, ¿no? Que pues, en pandemia perdimos un montón de eso, o de poder estar charlando nosotros, Sí, sí. o ayer platicamos pues largo y tendido en la noche con la gente del CMF de Mérida. Okay. Y entonces Inclusive fuera, sí, fuera del horario, fuera digamos. del horario, y aquí también en los pasillos estar encontrándose y comentando, mira, es que este producto que trae esta empresa está bien interesante, ya fuiste a ver, ya empieza a ver productos de que van muy relacionados con lo que hacemos nosotros, de la obra exterior, de la arquitectura de paisaje, y empezamos a ver ya ese tipo de productos y se empiezan a comentar y son stands, son zonas de exposición muy exitosas, están teniendo mucha aceptación. Entonces sí, este intercambio que se genera, estas pláticas y bueno, lo que genera el foro de la presentación del CMF también es parte de, ¿no? Además de las conferencias. Vamos, para cerrar, vamos a hacer un ejercicio. Visto que son gurús de la predicción y que ya vieron 2 años adelante, y sí que se ríen porque realmente es lo que la gente, o sea, la metodología que seguimos no es para adivinar. Es decir, la arquitectura, el futuro de la arquitectura no se adivina, se trabaja, Sí. se sistematiza y en consecuencia llega a ella. El creer que un arquitecto hace arquitectura futurista, que es un término que se usó mucho en una temporada, ¿no? Y no toco el futurismo, hablo de estas cosas de los años 60 y pensar que vamos a vivir, me parece absurdo, porque en realidad la predicción viene de un conocimiento, de una metodología. Pero suponiendo que han adquirido y que en su profesión hay muchas herramientas, me atrevo a decirles cómo ven Obra Blanca dentro de 5, dentro de 10 años, y echen algo sobre la mesa, especulativamente, solo para que riamos dentro de unos años de mira lo que pensábamos, pero también para dar unos indicios, porque yo creo que es un poco como el viejo que salía y decía, mañana va a llover, y uno de niño decía, ¿y este cómo sabe? Bueno, pues para empezar era agosto en la Ciudad de México, era muy probable, ¿no? Es decir, tenía una experiencia de vida que le permitía decir eso. Hoy la predicción del clima utiliza otras herramientas, pero seguramente ustedes tienen en su sensibilidad cotidiana la posibilidad de decir cosas que, créanme, no van a estar muy lejos de la realidad. Lo que quiero es enunciarlas. ¿Cómo vemos Obra Blanca dentro de 5 o 10 años? Ayúdenme con eso sin ningún compromiso, por supuesto. Ok. Yo creo que todo el tema inmersivo, AI, tecnología, inteligencia artificial, tiene que estar muy involucrada en todo esto. Yo creo que los pabellones, y algunos ya están metiendo este tema de realidad aumentada, eventualmente, como el arte lo está haciendo, va a ser mucho más buscando la experiencia del usuario, más allá de tocar, así es como sentirse en un lugar y
palpar de una manera digital los materiales, no sé, eso yo me imagino, no en 10, a lo mejor en 3 o en menos. O sea, eso lo ves venir de manera precipitada, eso nos viene el tren de frente. Sin problemas. ¿No? Muy bien, una primera idea. Contenido de inteligencia artificiales en el formato que sea, ya en el piso dentro de 3 o 4 años. O sea, ya perfecto. Predicción número 1. Yo me imagino en unos cuantos años el hecho de encontrar materiales alternos, que si bien es cierto, dejaremos muy probablemente en un futuro de utilizar materiales tan naturales, aunque sea nuestra preferencia, quizá con estos nuevos materiales que aporten esta parte técnica, ¿no? O sea, de pronto yo lo comentaba, se me hace muy interesante, por ejemplo, que me resuelvan problemas los porcelanatos, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en el caso de Monterrey, ahora se ha popularizado el hecho de utilización de calefacción hidrónica. Sí. Y de pronto no tengo el material indicado para poder generarlo, entonces me limito en cuanto a la cantidad de materiales, pero si yo de pronto pudiera encontrar un material que me diera la posibilidad de poder meter, por ejemplo, toda esta conexión que va por dentro de polipropileno, o que yo tuviera materiales que me dijeran, mira, es madera, pero aguanta perfectamente el vapor, ¿sí? Y es un material alterno, ¿sí? O encontrar algún sistema, por ejemplo, de plafones que de pronto ya pueda llevar, o algún otro sistema que me facilite a mí el tema de la tecnología y poder dar mayor confort en ese sentido. Yo pienso que esa sería la evolución del material en esta combinación, en esta parte técnica, pues, ¿no? Entonces, tecnología encuentra la famosa bandera de la honestidad de los materiales. Los que me conocen saben que odio ese término por su vaguedad, pero esta lucha arquitectónica constante por estos materiales atemporales, que perduren, pero con la tecnología más cercana, ¿no? cercana. Que esté disasociado estas dos cosas, ¿no? Que es el constante pleito allá afuera de, no, esto no es honesto. Ajá, sí, totalmente. Sí, ok. Predicción número 2, viene la 3. Bueno, yo veo empresas mucho más conscientes. Ok. Creo que conforme nos vayamos involucrando más los creativos en el proceso de decisiones de los productos que van a ofrecer, ellos van a ser más conscientes, van a ser más diversas, mucho más inclusivas en los aspectos que sea necesario. Correcto. Más enfocadas en la sustentabilidad, en la ecología, en accesibilidad, en muchos otros temas que son muy necesarios y que es muy importante que los hagamos ya parte de nuestro día a día. Yo veo eso en el futuro. Entonces hablamos de un diálogo ético, de una inclusión tecnológica y de una incorporación de la artificialidad moderna que está en las inteligencias, ¿no? Vemos una obra blanca dentro de 5 años, 8 años, 3 años, en donde el trabajo de recopilación de información que se está convirtiendo en las inteligencias artificiales está ahí a la mano, pero de una manera ética, que eso es un tema muy importante, y sobre todo una materialidad que dé este resultado habitable de una sensibilidad muy especial, dejando no meternos a vivir dentro de una computadora o un refrigerador, pues, ¿no? La tecnología es una cosa completamente incorporada al hábitat, ¿no? Me parece interesante porque esto que acabamos de decir podría ser una visión estratégica de hacia dónde queremos llevar la exposición y está muy cerca del asunto, porque una cosa que nos toca a nosotros los organizadores de la exposición es dar esas visiones que van más allá de la visión de los equipos de mercadotecnia, de distribución, de producción, que están resolviendo a veces problemas muy cercanos y que a veces les generan una ceguera de taller en el tratar los productos aquí, ¿no? Entonces, yo les agradezco que nos compartan estas ideas, que hayan venido de otras ciudades, porque esta es otra cosa que nos interesa mucho en este foro. Esto es un foro nacional y hemos levantado mucho el asunto. Después de todo, subirse un avión 2 horas, ayer hay gente que se quejó que del centro de la Ciudad de México llegar acá le tomó lo mismo que tomar un avión, llegar al aeropuerto de Toluca y acá. Creo que a mí me tomó 3 veces. Exacto. Entonces, pues sucede eso. Pero ya estando aquí, creo que me parece que el tiempo se invierte de una manera agradable, ¿no? Sí, claro. Cierro con esto, esta pequeña reflexión en vivo que me parece
va sumada a las que hemos estado haciendo estos días, aquí en el Foro de Vivienda, mañana en el Foro de Iluminación, en el gran auditorio con las conferencias, y que van generando una masa crítica de discusión que le dan valor a esta industria que permite presentar los acabados y los productos de diseño para la arquitectura, para los espacios, y que a final de cuentas generan lo que realmente es el valor de una industria completa, ¿no? Gracias a los que nos acompañan, los invito a los que están viendo en vivo a que lo sigan haciendo, pero sobre todo a los que se encontraron este video, a ver toda la serie de videos que estamos haciendo durante esta edición, que seguramente dan pie a entender lo que va a suceder durante el 2024. Hoy y mañana todavía, el 2024 en Obra Blanca empezó ya. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.